¿A tu hijo le ha costado trabajo estudiar desde casa? Es probable que sí, así como también que tú como cuidador o como papá hayas tenido que asumir muchos retos en este proceso. Por eso hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer que los niños aprendan más fácil en su educación virtual. Para esto tenemos que saber que en todo aprendizaje son necesarios algunos procesos. El primero es la sensopercepción, que es la capacidad que tienen nuestros sentidos para tomar algún elemento del ambiente e interpretarlo. Segundo está la motivación, que es simplemente el proceso mediante el cual el deseo impulsa a alguien a aprender. Tercero, tenemos la atención, que es la capacidad de nuestros sentidos para enfocarse en algún elemento determinado e ignorar los que son distractores o los que no son relevantes. Y cuarto, la memoria, que simplemente es el proceso mediante el cual adquirimos información y la utilizamos cuando la necesitamos. Estos procesos son necesarios para el aprendizaje. Si uno de estos falta, ya no vamos a aprender. Pero para entender cómo suceden específicamente los niños, tenemos que saber que su cerebro no es igual al de nosotros. El cerebro se divide en tres partes fundamentales. El primero es el cerebro reptiliano, que se encarga de impulsos automáticos, al igual que el cerebro emocional, que es la segunda parte. La tercera parte es el cerebro humano, que entre otras cosas se encarga de la capacidad de ponernos metas a largo plazo y trabajar por ellas. Desde el nacimiento, los niños tienen tanto su cerebro reptiliano como su cerebro emocional totalmente desarrollado. Esto implica que las conductas que a ellos los motivan y a las cuales se va su atención son aquellas que les traen placer inmediato. Pero les es difícil hacer algo que de pronto no les gusta tanto en el momento y les va a traer un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, el aprender cosas y la educación hacen parte de estos procesos. Por eso es necesario que sepamos que como padres, pues si nuestros niños no están tan motivados hacia sus clases, no significa que estamos haciendo algo mal o que los niños están mal, sino que simplemente son niños. Pero teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que eliminar del lugar en el cual ellos están aprendiendo cualquier cosa que los pueda distraer. Es probable entonces que si sus juguetes están en la habitación, su atención y motivación se va a ir hacia ellos en algún momento y se van a perder de su clase virtual. Por ejemplo, si tu niño tiene que escoger entre poner cuidado a su clase virtual o escuchar un televisor que está cerca a él, seguramente su atención y motivación se van a ir al televisor. Eso implica que, por ejemplo, tengas que evitar entrar y salir constantemente de la habitación donde él está recibiendo clases, porque otra característica de la atención es que se va fácilmente ante estímulos novedosos, es decir, ante ruidos, ante personas que entran. Además, hablando de ruidos, hay estudios que comprueban que los niños que tienen hogares más ruidosos tienen menor desempeño académico. Entonces, es necesario que intentemos mantener el ruido pues al mínimo posible, aunque no podamos al 100% tener una casa silenciosa. Otro aspecto bien importante es la luz. También hay estudios que comprueban que los niños que estudian en ambientes iluminados y especialmente si la luz es natural aprenden más, ya que nuestro cuerpo asocia la luz con el día y la oscuridad con la noche. Entonces en la oscuridad es probable que los niños se desactiven más, se duerman, pues les dé sueño. Y hablando de sueño, también es necesario para la consolidación de la memoria que nuestros niños descansen el tiempo suficiente, que duerman y descansen. Esto hace pues que todo lo que han aprendido en el día se les pueda pues quedar y lo puedan pues utilizar más adelante. No solamente pues me refiero al sueño, sino que también me refiero al descanso, al hacer actividades diferentes, a parar un momentico los espacios de clases y cambiar de actividad. Y dentro de estas actividades podemos incluir aquellas que implican que los niños hagan ejercicio físico, porque también hay estudios que comprueban que cuando tú estás activo físicamente puedes aprender con mayor facilidad. Y eso es bien importante porque hoy en día hay muchos niños que pasan muchas horas frente a pantallas, frente a videojuegos, frente al televisor, y los expertos recomiendan que el tiempo máximo que debe pasar un niño frente a un televisor son 2 horas. ¿Por qué? Porque también se ha comprobado que pasar muchas horas frente al televisor hace que los procesos atencionales del niño sean menores. El niño hasta ahora está aprendiendo a poner atención y cuando ve televisión está haciendo una actividad que implica pues muchos estímulos, implica que haya movimientos, imágenes, sonidos que pasan rápidamente, a los cuales nuestro cerebro pone atención muy fácil porque son muy novedosos. El cerebro del niño se acostumbra a estos estímulos y cuando va a realizar actividades como la lectura
o como poner atención en clase, que de pronto no son tan novedosos, no implican tantos estímulos, lo más probable es que su atención se desvíe o que le aburran estas actividades. Entonces es importante limitar el tiempo en el cual los niños van a ver televisión o van a jugar videojuegos específicamente si son más chiquitos. Si tienen más o menos hasta los 10 años, es importante limitarlo, sobre todo si queremos que nuestros niños aprendan a disfrutar de actividades como la lectura o de sus clases. Y por último, lo que quería mencionar es que es probable que en esta época pues estemos muy estresados, que de pronto alguna vez hayas discutido con tu hijo porque este proceso ha sido difícil para todos y que porque te interesa mucho que tu hijo aprenda y te preocupas por él, pues se haya deteriorado un poquito el vínculo familiar. Sin embargo, es importante que tú sepas que el vínculo familiar, cuando está afectado, también perjudica el aprendizaje. Es necesario que hayan relaciones sanas en la casa y así nuestros niños pues van a tener un mejor desempeño pues en sus clases. Esto es bien fundamental. Cuando hay estrés, las conexiones en el cerebro entre neuronas se debilitan. Esto es bien importante que lo sepamos. Y también pues quería mencionar que así como es importante el vínculo con nuestros hijos y su salud emocional, también es importante pues la de nosotros. Entonces pues no nos demos tan duro, esto es un proceso en el cual estamos aprendiendo y se va a lograr con paciencia. Se va a lograr con paciencia y como ya les mencioné, hay características del cerebro de los niños que hacen que sea un poquito más difícil este proceso y no es que lo estemos haciendo mal como papás. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido y les pido por favor que me dejen un comentario si es así porque quiero medir un poquito el impacto de este video. Muchas gracias.